aumento a los docentes, señor ministro, ¿cómo va a ser el aumento a los docentes? ¿Cómo se va a Eso trabajar? está programado también ya en el presupuesto para el 2023. Nosotros apuntamos que antes del 2026 se llegue al sueldo básico de la primera escala a una UIT. El próximo año ya está programado un incremento de 500 nuevos soles para los maestros, una situación que después de tiempo se está dando y se hace con esfuerzo también. Ministro, hay un problema al interior del magisterio sobre la democratización de la derrama. Recientemente había un paro del CITE. ¿Cuál es su posición frente a ello? No, mi posición está expresada y la posición del Ministerio de Educación, de la gestión del actual gobierno, está expresadamente en la emisión del Decreto Supremo 09, que ese Decreto Supremo señala de que hay que democratizar la derrama magisterial, es decir, que esté en manos de los verdaderos aportantes, es decir, que democráticamente con un maestro, un voto, se elija y tenga la posibilidad de administrar y gestionar de mejor manera esta entidad que es una entidad previsional de los maestros y que pues las dictaduras de un solo grupo no pueden mantenerse y es la lucha permanente durante 20 años han tenido los maestros y que este gobierno, un gobierno que emana del pueblo, tiene que atender esa demanda de casi la mayoría de los maestros que aportan a la derrama magisterial. ¿Se van a respetar las 5.000 becas en Pronaver, ministro? A eso también ayer ya hemos explicado, hemos hecho las adecuaciones presupuestales, porque aquí había que entender que nosotros estamos proponiendo el proyecto de ley para el ingreso libre, una nueva modalidad que va a atender a 5.000 el próximo año. Pero allí tenemos el tema de que está en el Congreso de la República a punto de debatirse, es decir, que lo pongan en agenda. Y yo desde aquí, desde Moquegua, le planteo, exijo al Congreso que ponga en agenda, que discuta el tema, porque ese proyecto de ley que fue aprobado en el Consejo de Ministros ya ha ingresado al Congreso y que se ponga a discusión en debate. Podemos ir nosotros a explicar esto ante la Comisión de Educación. Esa es otra forma de cómo ayudar a los más pobres, aquellos jóvenes que tienen la situación de vulnerabilidad, que no tienen los recursos, y el tema de beca, que es una situación que tiene que reestructurarse, que tiene que replantearse, porque hemos encontrado algunas situaciones de errores que tienen que corregirse. Lo que queremos hacer es potenciar y mejorar lo que brinda Beca 18, pero también por otro lado hay que trabajar el tema de la modalidad de ingreso libre, que permite fortalecer a la universidad pública. Ustedes tienen que saber y entender cuán difícil es ingresar a una entidad pública, a una universidad pública. ¿Cuántos alumnos se presentan a la UNI, a San Marcos, a la Agraria La Molina, a la San Agustín de Arequipa, a San Antonio Abad de Cusco, etcétera? Se presentan un buen número de estudiantes y no todos ingresan. Entonces lo que queremos es que esta universidad pública buena se fortalezca, hay que invertir en comedor universitario, en residencia estudiantil, para que más jóvenes que no tengan los recursos puedan ser atendidos. Estamos en ese trabajo. Eso significa el tema del ingreso libre, la modalidad de ingreso libre. Entonces aquí no hay ninguna situación de recorte alguno. Lo que se trata es de fortalecer y brindar más ayuda a los jóvenes. Por eso que el día de ayer tomamos una determinación y el próximo año tenemos que estar trabajando el tema de cómo articular estos dos programas. Ministro, ¿cuál es el balance que se tiene con la ONU con respecto también a Pedro Castillo, de la cumbre de la ONU que ha tenido la reunión de Pedro Castillo? Mira, yo he estado ahí, tuve la suerte de acompañar al presidente de la República, porque el primer día, el día 19, estuvo dedicada exclusivamente a la agenda de la transformación de la educación. El secretario general de la ONU dice que toda la situación de inversión que hay que hacer en la educación tiene que ser dejando de invertir en guerra, dejando de invertir en situaciones que entretienen a los países desarrollados y que orientan sus inversiones en compra de armas, en situaciones estrictamente que provocan la guerra, en situaciones de discusiones, pero que no están preocupándose en que los países desarrollados tengan la atención debida respecto al desarrollo de la educación. Me parece a mí interesante, y allí se ha hablado de infraestructura educativa, se ha hablado de cómo hay que digitalizar, cómo utilizar la tecnología que permita que se atienda de mejor manera, y allí, por ejemplo, se ha planteado que a nivel del mundo, al 2030, a nivel global, todas las instituciones educativas estén digitalizadas, tengan conectividad de banda ancha. Esa es la propuesta mundial, esa es la atención global que se quiere dar a la educación, y nosotros estamos con paso firme ahí a efectos de trabajar el tema del mejoramiento de la calidad educativa, del mejoramiento de la atención en educación. Ahora, el día siguiente se ha desarrollado también el tema de la Asamblea ya mundial sobre temas globales, generales, y ahí el presidente ha expuesto la posición del país.
Yo he escuchado unos comentarios, no les gusta, pero esa es la posición del país, esa es la posición de quien personifica la relación internacional, es la posición del país en función de cómo vemos nosotros el mundo, cómo mira esta gestión, la situación de las relaciones que deben haber, cómo exigen también de los países desarrollados que eviten la situación de las guerras, el tema de la liberalización de los obstáculos para poder importar los fertilizantes, el tema de la situación del encarecimiento, evitar la guerra para no posibilitar un encarecimiento de los combustibles. Entonces, son situaciones que tienen que discutirse y ahí pues el Perú ha estado sentando su posición que ha sido expresada en el discurso que el señor presidente ha dirigido a la Asamblea. Ministro, bajo ese criterio, ¿por qué no se le asigna el 6% al sector de educación, lo que está aprobado por ley? No, eso estamos trabajando, porque eso viene desde el 2002. Esta propuesta del Acuerdo Nacional, la Ley General de Educación, ahora la propia Constitución señalan eso, pero ningún gobierno ha tomado la decisión de asumir esto gradualmente, porque el Acuerdo Nacional dijo 0,25% de incremento del PBI como presupuesto al sector de educación y alcanzar el 2006 al 6%. Estamos 2022 y estamos en 4%. Estamos nosotros trabajando el tema para que antes del 2026 alcancemos el 6% y pueda atenderse de mejor manera. Ahora, ¿para ello qué tiene que haber? Tiene que haber mejor recaudación. ¿Para ello qué tiene que haber? Hay que reactivar la economía. ¿Para eso qué tiene que haber? Que el pago de impuestos sea con honestidad también. Para eso, ¿qué tiene que haber? Una redistribución adecuada y hay que dar prioridad en salud y en educación. Ministro, el día de hoy se ha tocado la puerta social del Perú, un trabajo estratégico para el beneficio de la población. ¿Se va a seguir buscando alianzas con empresas privadas en el país? Claro, esa es una forma de hacer una construcción de infraestructura educativa mucho más rápido. Y ahí las empresas serias pues están colaborando. Ahora, no necesariamente dando de lo que ganan, sino de lo que van a pagar sus impuestos. Lo que hacen es deducir y hacer obra, y el Estado facilita eso. O sea, es dinero del Estado invertido porque es deducido el impuesto que deben abonar al Estado. Entonces allí esta construcción, por ejemplo, es la inversión del Estado bajo esta modalidad, y que espero que haya más obras porque agilizan en menor tiempo esta situación de construcción. Sí, vamos a conversar con ellos también porque, bueno, pues en una sociedad moderna solo la comunicación permite solucionar problemas. Y los voy a escuchar y seguro que entenderemos. No sé cómo está la situación de la problemática, pero debo conversar y finalmente averiguar, recoger mayor información y también atender sus demandas. En el tema del aumento a los docentes, señor ministro, ¿cómo va a ser el aumento a los docentes? ¿Cómo se va a Eso trabajar? está programado también ya en el presupuesto para el 2023. Nosotros apuntamos que antes del 2026 se llegue al sueldo básico de la primera escala a una UIT. El próximo año ya está programado un incremento de 500 nuevos soles para los maestros, una situación que después de tiempo se está dando y se hace con esfuerzo también. ¿Cómo es al final a todos los docentes a nivel nacional, señor ministro? Bueno, los docentes están trabajando, yo felicito a ellos, siempre lo he dicho a los docentes, a los auxiliares, a los administrativos, porque en época de pandemia su esfuerzo ha sido enorme, ha sido doble, ha sido triple, y también su capacitación. Eso se agradece y hay que seguir trabajando por una mejor educación. Muchas gracias.